Buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy jueves 10 de diciembre, ya casi acabando la semana. Hoy hay pleno del Congreso y se debate una reforma constitucional importante, la inmunidad parlamentaria, el dictamen que busca eliminar la inmunidad parlamentaria. Ayer conversábamos con congresistas de APP, de Somos Perú, y había al parecer un consenso político para que esto sea eliminado en esta legislatura. Vámonos en este momento al pleno del Congreso porque justamente están en pleno debate. Caso en el cual el juez actúa de acuerdo a sus atribuciones. Y 2, sentencia condenatoria emitida por juez competente por delitos cometidos con anterioridad a su elección. El Congreso tiene 10 días hábiles para... 30 segundos, colega, para terminar. El Congreso tiene 10 días hábiles para resolver el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso y 5 días hábiles para el de arresto. De no resolverse en los plazos previstos, se entenderá que el pedido ha sido autorizado. Presidenta, el Congreso de la República es la institución que genera un equilibrio de poderes y no le quitemos al parlamentario la posibilidad de ejercitar esta labor para que podamos ser el contrapeso de los otros poderes del Estado. Gracias, Presidenta. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Jessy Fabián, del Grupo Parlamentario Acción Popular, por 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, como representante de la región de Huánuco, quiero dirigirme a ellos. Quiero decirles a mis conciudadanos y hermanos de Huánuco que estoy de acuerdo con la eliminación. Bueno, ahí está. Continúa el debate en el Pleno del Congreso para eliminar la inmunidad parlamentaria. Vamos a hablar de este y otros temas con 2 destacados constitucionalistas, la doctora Beatriz Ramírez y el doctor Aníbal Quiroga. Muy buenas noches para ambos. Y en principio, doctora Ramírez, ¿cuál es su impresión o si está a favor o en contra de que se apruebe la eliminación de la inmunidad parlamentaria? Muy buenas noches, Omar. Muy buenas noches, Aníbal. Estoy a favor de que se apruebe el tema. Lo que no estoy a favor es de lo que se vaya a aprobar, porque no sé siquiera cuál es el texto, Omar. La verdad es que lo que he ido escuchando a través de RPP durante toda la radio y la televisión durante el día es que se están presentando texto sustitutorio tras texto sustitutorio tras texto sustitutorio. Y creo que esto es una muy mala señal, porque lo bueno del Parlamento es que un tema se debate en una comisión y en esa comisión se dan argumentos técnicos. Y eso pasa al Pleno, pero en el Pleno se ajustan aspectos sobre el debate previo que se dio en la comisión. Pero lo que tú no puedes hacer es empezar de cero en el Pleno, o no deberías empezar de cero en el Pleno como si no hubieras trabajado ya antes un texto en una comisión. Entonces, lo que llegó al Pleno, o sea, con lo que íbamos a trabajar, era como una jurisdicción especial. Es decir, no se iba a eliminar del todo la inmunidad parlamentaria, sino que se les iba a dar como una jurisdicción especial para que sea la Corte Suprema quien pueda conocer los delitos que cometan los congresistas. Eso era la fórmula intermedia, ¿no?, que en teoría se había aprobado. Pero ya he venido escuchando que cada quien está planteando su texto, entonces ya al final la verdad es que yo no tengo claro muy bien qué es lo que se va a aprobar. Yo creo que deberíamos aprobar una reforma y que lo que tenemos hoy no debería quedar vigente. ¿Usted estaba a favor? ¿Usted estaba a favor? La eliminación, me parece que hay buenos argumentos. Podríamos caminar hacia un fuero especial, ya podría ser. Pero la verdad es que en las intervenciones he escuchado absolutamente de todo. Y posición A hasta la Z. Entonces creo que eso es lo que habría que criticar. Pero usted estaba a favor del texto original del dictamen que llegó al debate, es decir, de que la inmunidad del parlamentario sea visto por la Corte Suprema. Creo que era una posición intermedia. Yo te confieso que no es la posición que me gusta más, pero es una posición que tiene arraigando en el derecho comparado. De hecho, Colombia tiene un modelo parecido, justamente porque no les quitas, digamos, les quitas cierto tipo de prerrogativa, pero les das un foro especial. Entonces es como una salida intermedia. Te quito algo, pero te doy algo. Entonces,
digamos, a nada no es, digamos, quedarte en la nada, ¿no? Mejor que no cambiar absolutamente nada, siempre es algo mejor, pero claro, ya a estas alturas no sé qué vamos a cambiar. Perfecto. Doctor Quiroga, más allá de las modificaciones, de los textos sustitutorios que están planteando diversos parlamentarios en este momento, me gustaría centrarme en el texto original, en el dictamen que salió de la Comisión de Constitución que preside el congresista Omar Chejade, que, como bien dice la doctora Ramírez, no eliminaba la inmunidad parlamentaria del todo, sino que le daba esta competencia a la Corte Suprema. ¿Cuál es su posición? Bueno, yo manifesté en la comisión cuando fui invitado y siempre he escrito así, que soy contrario a quitar la inmunidad, porque creo que la inmunidad es un privilegio que es beneficioso en la Constitución. El problema es que se ha utilizado mal y se le sigue utilizando mal, como en el caso de Acuña, ¿no? Pero una cosa es que se utilice mal el instrumento y otra cosa es que se desaparezca ese beneficio. Porque si fuera tal, por ejemplo, las denuncias que ha hecho hace unos días el congresista presidente de la Comisión de Fiscalización contra el vicepresidente del Congreso ya hubiesen tenido cabida, ¿no? Justamente si esta denuncia, que no tiene pies ni cabeza, no ha prosperado, entre otras cosas por el privilegio de la inmunidad. Lo que habría que hacer es un tema un poco más novedoso, es invertir la figura, porque si le damos el tema de la inmunidad a la Corte Suprema, trasladamos el problema de un lado al otro. Hay que recordar que la Corte Suprema también tiene problemas, ha tenido problemas muy serios, no solamente su composición, sino también por estar vinculado a algunos de sus miembros a organizaciones que están siendo investigadas penalmente. Tampoco es un sitio santo. Entonces, yo creo que la mejor figura, siendo el juicio, el beneficio del antejuicio, un juicio de negatividad, para que no se permita la persecución política por razones religiosas o por razones que no sean propias de la persecución del delito, lo que debería hacer es mantener la inmunidad en el Congreso, pero darle un resultado distinto, es decir, el Congreso recibe la petición de la Corte Suprema y si en 15 días no tiene una votación en contra, pues se entiende concedida y se levanta la inmunidad de pleno derecho automáticamente y el congresista queda a expensas de la justicia ordinaria. Así evitamos que el Congreso tenga que reunirse para conceder la inmunidad. En este caso, tendría el Congreso que contender la inmunidad con un quórum especial, pero si no lo hace, pues se entiende levantar la inmunidad y en 15 días ese tema estaría resuelto. Así se mantiene el privilegio de la inmunidad en el Congreso, pero se le da un trámite diferente. Con eso bastaría modificar el reglamento. Una especie de silencio administrativo positivo sería en este caso, ¿no? No me pronuncio. Una especie de resolución de plano de manera, digamos, negativa, porque ahora lo que tiene que hacer el Congreso es autorizar la inmunidad. Lo que hay que hacer es que contienda la inmunidad y si no la contiende se entiende concedida automáticamente, sin ninguna discusión, sin ningún pleno ni nada. Basta que pasen 15 días y la inmunidad se entiende levantada. Cuando exista una persecución política o una acusación que no tenga pies ni cabeza o un tema que sea un tema religioso, político, entonces el Congreso tendrá que reunirse para proteger a la inmunidad. Claro, y ahí hay un punto clave, doctora Ramírez, ¿no? Esto se va a pasar o se intenta pasar a la Corte Suprema y el doctor Quiroga apunta muy bien en el sentido de que, bueno, dentro del sistema de justicia también hemos tenido mafias, organizaciones criminales enquistadas. ¿Qué nos garantiza que efectivamente esto va a ser muy bien llevado en el sistema de justicia peruano y no vamos a poner en riesgo a los buenos parlamentarios que también pueden estar, digamos, amenazados por el poder económico, por el poder político y por las mafias? Yo creo que, Omar, hay que situarnos con las y los televidentes en qué tipo de debate estamos. Nosotros ahorita no estamos en un debate académico. Yo, de hecho, coincido con el doctor Quiroga en que hay 10.000 fórmulas mejores para regular la inmunidad parlamentaria, que inclusive la de la Corte Suprema. Pero queda claro que el Congreso no está dispuesto a explorar ninguna de ellas. Y por eso hemos partido de la Corte Suprema. Yo he dicho que no es ni siquiera la que me gusta, pero es la que hay, la que este Congreso de carne y hueso, la que está dispuesta a aprobar. Podríamos pensar 10.000 cosas mejores, empezando en distinguir la inmunidad de arresto de la inmunidad de proceso, o sea, empezando por distinguir ese tipo de cosas. Pero este Congreso no está dispuesto a hacerlo. Entonces, lo que creo que como ciudadanía les hemos exigido en la campaña es que se cambie en algo las reglas que tenemos en juego. Las y los profesores y profesoras de Derecho Constitucional tenemos muchas ideas de modelos de cómo debería esto hacerse.
pero creo que este Congreso ha dado varias señales de que no está dispuesto a hacer nada de lo que técnicamente se les ha dicho. Por ejemplo, esta idea que ha planteado el doctor Quiroga se propuso en un proyecto de ley. Sí, sí. No se le da bola. Establecer de plazos. hecho, ya se propuso. Se ha propuesto más de 10 iniciativas, Omar, con distintas fórmulas para levantar la inmunidad o, entre comillas, eliminarla o hacer distintos sistemas. Ninguna ha prosperado, ninguna. Entonces, y nos hemos quedado con esta de la Corte Suprema. Y creo que además hay que recordar que esto tiene de antesala el debate del mes de julio, ¿no? En el mes de julio, para que las televidentes y los televidentes lo recuerden, empezamos el debate con un texto que planteaba la eliminación y luego llegamos al Pleno con un texto que ya decía otra cosa y que planteaba el fuero especial. Entonces, fuimos así, en una curva, en un mismo proceso, planteando una cosa a otra cosa en menos de 5 días. Entonces creo un poco que nuestro rol como ciudadanía es por lo menos controlar daños, ¿no? Y que se legisle en lo menos peor, porque me parece, Omar, es mi opinión, que estamos ni siquiera en el escenario ideal, sino de lo menos malo. Ahora, doctor Quiroga, sí le pediría un poquito más de pedagogía aquí, lo mencionaba la doctora Ramírez, sobre esta diferencia entre inmunidad de arresto e inmunidad de proceso. Es decir, ¿qué es lo que va a traer este dictamen que se está discutiendo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo va a quedar después de esto un parlamentario una vez que se apruebe en el Congreso que tengamos en el 2021? Bueno, no sabemos qué va a aprobar el Congreso, pero la inmunidad de arresto tiene que ver básicamente con la detención de un congresista que ha sido procesado por delitos que no son delitos de función o que son anteriores a su mandato y que motivan una detención corporal, ¿no? Y eso requiere el levantamiento del fuero que tiene para que se autorice la detención, como el caso de Donaire o como el caso de Acuña, si es que la Corte Suprema confirma la sentencia condenatoria, ¿no? Si es que fuera una detención, una condena efectiva. En cambio, la inmunidad de proceso lo protege por delitos de función. Eso está claramente tipificado en la Constitución y está además expuesto en los distintos proyectos que se han debatido, ¿no? El tema acá, yo creo que el tema nuclear es, digamos, si vamos a quitarle al Congreso la capacidad de autocontrolarse o no, ¿no? Hay quienes creen que no, que el Congreso es irredento y que de ninguna manera lo va a poder hacer y prefieren ir o saltar a la piscina de la Corte Suprema sin saber si tiene agua o no tiene agua. Yo creo que es un tema en que, más allá del debate que pueda darse, hay que buscar una forma inteligente, ¿no? Si lo que ha pasado hasta ahora es que el Congreso, comprobadamente, ha retenido las responsabilidades de los congresistas a cambio de convertirlos en rehén del voto, como el caso de Donaire, ¿no? Sí. Que se alargó el levantamiento del fuero para que votara de determinada manera, lo que hay que hacer es evitar que eso ocurra, y para eso una fórmula inteligente es modificar el reglamento del Congreso sin llegar a tocar la Constitución. Y invirtiendo la figura puede darse eso rápidamente, ¿no es cierto? Y además de manera muy eficaz, sin tener que buscar la quinta esencia de las doctrinas más recónditas en el derecho comparado sobre qué cosa es levantamiento de inmunidad parlamentaria. Ahora, doctora Ramírez, y lo mencionaba hace un momento, ¿no? En julio se había aprobado un dictamen totalmente distinto que incluía o le quitaba la inmunidad a otros altos funcionarios. Y claro, en la lógica, quizá en una lógica simple, uno diría, bueno, si le vamos a quitar la inmunidad a los parlamentarios, pues también hay que quitárselas a los magistrados del Tribunal Constitucional y a todo alto funcionario que lo tenga. ¿Por qué esto terminó, digamos, volviendo a comisión y salió otro dictamen? ¿Por qué esto sería nocivo? Porque era lo que planteaba de alguna manera algunos grupos en el Parlamento. Sí, de hecho, solamente un comentario previo para conectar un poco con lo que preguntabas a Aníbal. En mi opinión, la inmunidad de arresto es algo que yo creo que sí podríamos discutir en eliminar. ¿Por qué? Porque la mayoría de casos que hemos conocido son por delitos previos. Estoy pensando en el caso de Donaire, en el caso del excongresista Benicio Ríos, hoy día en el caso del congresista Acuña. Por los tiempos que demoran los procesos penales, que demoran años, o sea, en nuestro país los procesos penales no son rápidos, son largos. La mayoría de congresistas, para cuando estamos discutiendo su inmunidad de arresto, es porque han llegado al Congreso con procesos previos. Ya, claro. Entonces, si vienen con hechos previos, ese tipo de inmunidad, digamos, no deberíamos siquiera discutirla. Si ya los condenaron,
ya de una vez, digamos, que se vayan a la cárcel. Que no usen el Congreso, que no usen el Congreso como un escudo para delitos que cometieron en el pasado. Me parece que la discusión, si en todo caso la podemos centrar de forma distinta, porque argumentos se pueden dar a favor y en contra, es para aquellos delitos que cometen en el marco de la función que están ejerciendo, es decir, cuando ya juramentaron y están ejerciendo, ¿no? Porque ahí empieza el debate de qué tanto les permite gestionar su fiscalización o representación congresal con un cierto grado de libertad para que no les estén demandando y no tengan un montón de procesos encima, ¿no? Y ahí efectivamente tienes que poner. Pero yo diría a la ciudadanía que por lo menos me parece que informadamente la inmunidad de arresto es como una que podríamos mirar con sospecha, ¿no? Porque, digamos, ya es como lo previo, la gente que viene con su mochila previa y sabiendo que los hemos elegido con esa mochila previa cuando las reglas de juego todavía les permitían competir con esa mochila previa, ¿no? Recientemente hemos modificado esas reglas de juego. Ahora, solamente para retomar lo que tú mencionabas, las y los congresistas no deciden casos. Las y los magistrados del Tribunal Constitucional que tienen algunas prerrogativas que en el anterior dictamen de julio se pretendían quitar, sí. Sí, entonces, cuando tú ejerces la labor jurisdiccional tienes que estar libre de presiones, ¿no? Y entonces tienes que tener ciertas garantías para ejercer tu labor. Esas labores, esas intangibilidades eran las que no se estaban respetando en el dictamen anterior. Entonces, suena bonito eso de la misma vara a todos, sin privilegios y sin inmunidades para nadie, pero hay ciertas lógicas de independencia de poderes que tienes que respetar, ¿no? Entonces, eso era algo que en el anterior dictamen no se respetaba. Perfecto. Doctor Quiroga, hay un tema un poquito más, lo leía por ahí, un poquito más técnico sobre este dictamen que se está discutiendo en este momento. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un congresista que comete un delito ya cuando es congresista? Y esto tendría que pasar a la Corte Suprema, es decir, la Corte Suprema tendría que llevar todo el proceso o pasaría a, digamos, una corte común, una corte penal, donde se haría la investigación respectiva. ¿Cuál sería el procedimiento ahí para un congresista que cumple, digamos, comete un delito en funciones? ¿Doctor Quiroga? Doctor Quiroga, ¿me escucha? Creo que tenemos un problema en la comunicación con el doctor Quiroga. Bueno, le hago la pregunta entonces a la doctora Ramírez, porque era una duda también y por ahí leía de que esto podría pasar directamente a la Corte Suprema, doctora Ramírez. Sí, el tema ahí, mientras que Aníbal se conecta, tiene que ver con quién se investiga, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el caso que comentas es el caso de Mamani, quizás, ¿no? El tristemente célebre, bueno, ya fallecido congresista, que cometió un delito durante el periodo de sus funciones. No era un delito de función, claramente, ¿no? Digamos, hacer tocamientos indebidos no es claramente la función de un congresista, pero lo cometió siendo congresista. Entonces, por ejemplo, el caso de él es un caso de alguien que comete un delito común, pero ejerciendo la función congresal, ¿no? Además porque era en un viaje de la representación nacional. Por ejemplo, su caso lo lleva una fiscalía del Callao, una fiscalía normal. Normal, común. Típica, común del Callao, ¿no? Clásica del Callao. Entonces, donde tú cometes el delito, y en este caso era el avión, partió de Puno, llegó aquí al aeropuerto Jorge Chávez, entonces por jurisdicción, por las reglas penales, le tocaba que investigue la fiscalía del Callao. Esa es la regla que se aplica en cualquier proceso. La regla de donde cometes el delito establece la competencia. Lo que se estaría dando, y por eso decía que es como una competencia especial la que planteaba el dictamen original, que ya a estas alturas no sabemos si se va a aprobar o no, era que para los casos de los delitos cometidos por los congresistas, en alguna de las versiones he visto que ya ni siquiera es solo los delitos de función, sino los delitos comunes inclusive, o sea, a los que serían como los que cometió el ex congresista Mamani, serían vistos por la Corte Suprema.
Ya. Casos como este podrían ser vistos por la Corte Suprema, o sea, extraídos del lugar común. Ahí quería preguntarle al doctor Quiroga, ya lo tenemos conectado nuevamente, si esto sería positivo o no. Es decir, un delito común, buen ejemplo el que pone la doctora Ramírez, el caso del excongresista Moisés Mamani, comete un delito común, la Fiscalía del Callao, encargada, una fiscalía normal, ve este caso, pero con la eliminación de la inmunidad parlamentaria y con este dictamen que se aprueba, esto lo tendría que ver directamente la Corte Suprema. ¿Esto es positivo, doctor Quiroga, o negativo? Uy, creo que no. Es una excepción. Ahora sí lo escuchamos, doctor Quiroga. Sí, ahora sí, perfectamente. Decía que el juzgamiento lo vea directamente la Corte Suprema es una excepción, es un privilegio y se llama un fuero de casta. Y eso corresponde a los altos funcionarios de la República cuando cometen delitos con ocasión de sus funciones, no para delitos comunes. Es decir, si un ministro de Estado atropella a una persona en la calle, Ajá, Dios no quiera, y le ocasiona la muerte, no lo va a juzgar la Corte Suprema, le corresponde a un juez de primera instancia como cualquier ciudadano. Ese privilegio del artículo 99 está hecho solamente para los altos dignatarios por delitos de función durante su función y hasta durante 5 años después de haber cometido estos delitos durante su función. Entonces, no solamente sería una grosería, sino además absolutamente indebido que por el hecho de ser congresista los delitos comunes y los delitos funcionales sean juzgados por la Corte Suprema. La Corte Suprema es una corte de casación, excepcionalmente puede ser una corte de apelación y más excepcionalmente debe ser una corte de instancia, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, ninguna explicación lógica ni técnica que los delitos que no son de función sean juzgados como corte de instancia por la Corte Suprema. perfecto, clarísimo. Antes de que se nos acabe el tiempo, otro tema clave y de mucho debate tiene que ver con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En un principio pensábamos, porque así lo habían anunciado ya varias bancadas, que este Parlamento no iba a elegir a los reemplazantes, a los magistrados actuales. Sin embargo, hoy día en Junta de Portavoces, pues 7 bancadas de las que existe, de las 11 que existen en el Congreso, decidieron que sí, que van a continuar con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve esto, doctora Ramírez? Bueno, yo desde hace mucho tiempo más, gracias a RPP, he podido compartir que estoy en contra del proceso. Yo creo que este Congreso, ha perdido la oportunidad de cambiar el sistema de elección. Yo, de hecho, creo que deberíamos caminar a un sistema de elección como el que tenemos en la Junta Nacional de Justicia. Me explico. Cuando pasó lo de los hermanitos, en el 2018, que parece una vida atrás, Sí. refundamos todo. Hicimos una comisión especial que se encargó de llevar a cargo un proceso y eligieron estas 7 personas en un concurso público. El primer concurso salió pésimo. El segundo concurso público ya salió bien. No todo el mundo está de acuerdo con los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pero hay una variedad de profesionales, hombres y mujeres, destacadas y destacados, plurales, diversos y diversas, con una trayectoria. Ya, ese es el modelo en el que yo creo que debiéramos elegir Tribunal Constitucional. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Reforma constitucional. ¿Qué creo que este Congreso nos pudo haber legado en este momento? La primera votación y la segunda votación de esa reforma constitucional. Lo podían haber hecho si realmente querían dejarle al país un cambio sustantivo para que esto no sea una repartija nunca más. Además, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional resuelve un montón de conflictos que involucran al Congreso. El Congreso sacó una ley sobre ONP, o el Congreso quiere ahora aprobar una cosa sobre tasas de interés, ¿no? El Congreso siempre va a tener disputas, porque es su naturaleza, con el Poder Ejecutivo, o en general disputas sobre competencias o sobre normas. Entonces creo que lo mejor es que no sea quien elija este órgano político integrantes del TC. Y creo que hemos perdido la oportunidad valiosa de cambiar eso, ¿no? Mi opinión es que no deberían elegir. Sí, claro, pero ya entiendo que la Junta de Portavoces pues acordó continuar con este proceso y le quería preguntar al doctor Quiroga si desde su punto de vista le parece legítimo que este Congreso elija a los magistrados. Me parece que son 6 de 7 los que se podría elegir. Sí, bueno, lamentablemente en el año 2014 se produjo un embalse porque no está hecho el tribunal para cambiar 6 de 7 magistrados, sino
digamos, proporcionalmente 2, 3 o 1, Claro. pero se embalsaron 6 y 6 han vencido su mandato. Yo había escrito ya que era muy difícil que este Congreso nombrara a los magistrados por distintas razones, ¿no? Primero porque son muchas bancadas, porque el Congreso es muy corto y además el resultado en el Congreso ha sido muy malo, por lo tanto lo que puede salir de ahí va a ser peor. Pero ahora, si usted me pregunta si creo que el Congreso va a elegir a los mismos tribunales, le diría que son sueños de opio, no lo va a poder hacer. Independientemente que insista y que quiera llevar adelante el proceso, al final el resultado va a ser tan malo que la ciudadanía no lo va a aceptar. Y creo que el Congreso está leyendo mal lo que ha ocurrido en las últimas 4 semanas si piensa que va a poder sacar adelante un nuevo tribunal. Lo que sí me parece impropio, desde un punto de vista ético, es que los propios magistrados actuales del tribunal opinen sobre el tema, porque ellos son beneficiados de que no haya elección. La Constitución dice que su mandato es de 5 años. Ellos han jurado cumplir la Constitución. Pero si no hay elección ahora, no la va a haber el próximo año, porque el próximo año son elecciones e instalación de un nuevo gobierno, no la va a haber sino hasta el 2022. Por lo tanto, en vez de tener 5 años, va a tener 8 años de mandato, ¿no? Y lo cual es una situación que es inevitable porque así se ha dado en la realidad. Pero me parece impropio por conflicto de interés que los propios magistrados que se van a beneficiar con ese default, con ese hecho de que no haya elección de magistrados, estén opinando acerca de si debe haber o no debe haber elección. Pero lo concreto y claro es que el Congreso no va a poder sacar. El reglamento es muy engorroso, el reglamento es muy complicado, el resultado subjetivo va a ser muy malo, peor que el de la Junta Nacional de Justicia. Eso ya lo había escrito yo hace 2 meses atrás, y me ratifico en ello. Entonces, o el proceso se va a frustrar, o si van a terminar, el resultado va a ser tan malo que nadie lo va a aceptar. En conclusión, va a ser un proceso frustrado. Más deberían estar tranquilos y tratar de terminar de la mejor manera su mandato hasta el próximo año, garantizar el tema de la pandemia, garantizar el tema de la gobernabilidad, la institucionalidad y sobre todo que hayan elecciones legítimas y limpias. Y punto. Con eso se darían por bien pagados y bien servidos. No creo que puedan terminar, y si lo terminan, el resultado no va a ser aceptado por nadie. Va a ser una situación muy complicada para el Congreso y para la ciudadanía también. Y ahí hay 2 puntos claves, ¿no, doctora Ramírez, que menciona el doctor Quiroga? O sea, uno es la viabilidad para que esto se dé, porque entiendo, y corríjanme si me equivoco, que se necesitan al menos 2/3 de los votos, es decir, 87 votos para elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional. Con lo fragmentado que está el Parlamento en este momento, no sé cuán viable lo ve usted. Y además está el otro punto que es clave y que es sumamente importante y que ya hemos visto, ojo, a un Congreso retroceder en esta elección de magistrados cuando la calle se levanta, ¿no? Cuando la cosa está caliente en las calles. ¿Cómo lo ve usted, doctora Ramírez? Yo diría que pesa más lo segundo. Ojalá el Congreso escuche a Aníbal, porque yo creo que en verdad están leyendo muy mal las bancadas que han decidido seguir adelante. Además porque varias candidatas y candidatos han decidido desistir del proceso. Sí. O sea, una buena candidata y un buen candidato quiere que ser magistrada y magistrado sea el cierre de tu carrera profesional, sea algo que te permita honrar una trayectoria académica y no quieres verte expuesto a un proceso tan turbio y tan polémico, ¿no? Entonces, creo que poco y flaco favor le hacen las bancadas que quieren revivir o resucitar a este proceso forzadamente, ¿no? Además, ni siquiera han acordado volver a convocar, ¿no? Es como que quisieran seguir con los candidatos que han quedado. Y la verdad es que uno hasta podría dudar de cuáles son las credenciales de las personas que han decidido continuar, un poco a pesar de toda la polémica, ¿no? Porque yo coincido, la prudencia de la jueza o el juez constitucional es algo a valorar para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Y creo que eso es importante de tenerlo en cuenta. Entonces yo espero que el Congreso se dé cuenta y si no, espero que la ciudadanía reaccione. O sea, el Congreso sirve como intermediador entre la ciudadanía y el poder, pero si no media, la ciudadanía sale a la calle, ¿no? Una última pregunta para ambos, otro punto en verdad que sí me gustaría conocer su opinión técnica respecto, tiene que ver con la demanda de inconstitucionalidad que ya presentó el Ejecutivo contra la ley que establece la devolución de aportes de la ONP a los afiliados. Conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, unos digamos,
se queda con la impresión de que el Ejecutivo está totalmente atado de manos y va a tener que implementar esta ley desembolsando una fuerte cantidad de dinero, al menos hasta que el Tribunal Constitucional tome una decisión que entendemos que en el mejor de los casos se podría dar en febrero. ¿Cómo ve esta situación, doctor Quiroga? Bueno, una precisión solamente con relación a lo que usted dijo hace un rato, ¿no? Se requieren 87 votos por 6 veces, lo cual va a ser casi imposible de lograr. 6 votaciones de 87 votos. Es verdad. Yendo al tema de la ONP, yo creo que efectivamente la ley es muy mala. La ley va a ser derogada pronto por el tribunal, pero claro, no puede ser en 24 horas, ¿no? Sigue un procedimiento que tardará cuando menos 2 o 3 meses. Entre tanto, la ley tendría que ser reglamentada, pero la ley tiene un problema porque legisla una irrealidad. Pide que se devuelvan fondos de los trabajadores que no existen. Esos fondos no existen. Pero la ley tiene un supuesto de hecho que no se coincide con la realidad. Y yo creo que más bien la ley es inexequible. A mí se me ha consultado el tema y yo he dicho, la ley es inaplicable, la ley no puede ser cumplida. Es como si le dijeran que la ley sostiene que a partir de mañana vamos a sortear 100 ciudadanos para que viajen a la Luna en la nave espacial peruana que va a salir de la Pampa de Nazca, ¿no? Entonces usted va a sacar su boleto y dice, pero la ley dice que me tengo que ir a la Luna en una nave espacial desde Nazca, pero no hay pues eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el gobierno provee ese pasaje? Lo mismo ocurre con ese tema. Se le ha hecho creer a la gente que hay fondos, lo que los trabajadores aportan mensualmente, van a las pensiones que actualmente se pagan y falta, y ese dinero que falta es cubierto por los fondos del Estado. Si el Estado va a devolver 4.300 soles por cada trabajador, va a tener que sacar plata del Estado, del erario, porque no hay el fondo que supuestamente la ley cree que existe y sobre el cual dispone que hay una devolución de esos fondos es inexistente, no se da en la realidad y por lo tanto la ley es inejecutable, la ley es inexequible. Hay muchas teorías que pueden respaldar esto en la doctrina comparada. Por lo tanto, yo creo que mientras se plantea la inejecución o una reglamentación, va a dar tiempo suficiente para que el tribunal pueda derogarla por muchas razones, desde la iniciativa de gasto hasta el hecho de que está planteada sobre un sistema previsional que es diferente al que tenemos ahora, ¿no? Y que es intangible, además. Doctora Ramírez, rápidamente su comentario, por favor, que se nos va el tiempo. Sí, sobre el mismo tema, yo lo que diría es que, además de lo que ha dicho Aníbal, yo he extrañado que el Ejecutivo no sea más claro. Sí. O sea, el Ejecutivo ha debido ser claro y decir que no se va a devolver un sol. No solo por lo que ha dicho Aníbal, sino porque en la práctica, tú para devolver, hasta en el sistema de AFP, que era nuestra plata y que sí existía, había que hacer una reglamentación previa. Exacto. O sea, no es que al día siguiente nos devolvieron la plata. O sea, yo tenía mi fondo de AFP y de hecho lo he sacado. Y no fue al día siguiente. Todos tuvimos que esperar una reglamentación. Entonces, esa reglamentación se tiene que hacer, la SB se tuvo que autorizar y había la plata. Entonces, no basta con que la ley esté vigente, como en un momento dijo la Premier, ¿no? Y en RPP mismo en la mañana lo dijo y en la tarde tuvo que desdecirse un poquito con Patricia del Río. En la tarde tuvo que explicar que no había dicho lo que había dicho. Yo creo que el Ejecutivo ha tenido que ser más frontal con las personas y más claro. El problema es que en la tarde, efectivamente, yo recuerdo muy bien esta entrevista, estaba junto a Pati, pero en la tarde la Premier lo que dijo es que más bien la plata sí se iba a entregar y que dentro de poco dentro del Ministerio de Economía publicar cómo se iba a implementar esta norma. Y uno se quedó sorprendido porque, vamos, el argumento del doctor Quiroga y el de usted es clarísimo, ¿no? Es plata que literalmente no existe. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias para ambos. Muy interesante esta conversación con dos destacados constitucionalistas, Aníbal Quiroga y la doctora Beatriz Ramírez. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque vamos a venir para hablar de otro proyecto, gracias a ambos. Otro proyecto que también está en la cola, en la agenda para ser debatido hoy día en el Pleno. Un proyecto que busca pasar a trabajadores CAS a un régimen mucho más beneficioso. Vamos a hablar con, digamos, un dirigente de los trabajadores del sector público que apoya esta medida para entender cuál sería el impacto y a quiénes beneficiaría sobre todo. Una pausa, volvemos.